Lo que trabajé en la continuidad fue una conferencia sobre Industria 4.0, cómo las industrias, los procesos de manufactura en general están sufriendo, no en el sentido negativo, sino positivo, procesos de digitalización, de transformación digital en todos los ámbitos, ¿no? Y el concepto de Industria 4.0 pues viene un poco a explicar cómo se están transformando digitalmente las empresas de manufactura al día de hoy, ¿no? Y cómo muchas de esas empresas se están convirtiendo pues en una especie de faros, ¿no? para otras, ¿no? Están liderando estos procesos, ¿no? Y por lo tanto, al ver pues todos los beneficios que esto puede traer, pues el propósito es básicamente entonces era entender cuál es el concepto de Industria 4.0, las tecnologías asociadas a esto y por supuesto los beneficios que esto conlleva, ¿no? Para empezar, ¿qué es Industria 4.0? Para responder a esta pregunta hay que entender que esto, Industria 4.0, y se dice 4.0, tiene que ver porque está muy asociado también a otro concepto que se habla mucho, que es la cuarta revolución industrial. Si es la cuarta revolución industrial, entonces significa que ha habido otras tres previas, ¿no? Por eso se le llama cuarta revolución industrial, ¿no? O Industria 4.0, ¿no? ¿Cuáles han sido esas tres previas? Pues a ver, la primera, ya lo conocemos, es la primera revolución industrial que ocurrió principalmente en Europa, ¿no? Donde lo que sabemos es se sustituye el poder animal, déjenme decirlo así, por el poder de las máquinas, sobre todo basadas en vapor, ¿no? Esa fue la primera gran revolución industrial y le llamamos revolución porque realmente significó un salto prácticamente cuántico, por no decirlo, por no exagerar, porque lo que pasó en ese momento fue que se cambió de manera significativa la forma de trabajar, la forma de hacer las cosas y que por supuesto esto tuvo una derrama económica importantísima para Inglaterra, sobre todo, luego para Estados Unidos, cambiando, como decíamos, muchísimos paradigmas, ¿no? Haciendo mucho más accesibles los productos, sobre todo los textiles, ¿no? Que fueron la primera industria que se benefició de este tipo de esta primera gran revolución industrial, ¿no? La segunda gran revolución industrial para muchos de nosotros apunta a la llegada de la electricidad. Si bien en la primera gran revolución industrial se aprovechó el poder del vapor, el poder del agua, ¿no? Seguramente quien esté escuchando esto recuerde dónde se instalaban las fábricas antes, ¿no? Y las fábricas solían instalarse a lo largo de los ríos, ¿no? Para aprovechar el movimiento del agua y con eso poder generar energía. Por eso decimos que la segunda gran revolución industrial es cuando ya la electricidad tiene escala industrial, porque entonces ya no es necesario para las plantas instalarse a un lado de un río. Ya pueden estar, no sé, en cualquier lado del planeta, ¿no? En el medio del desierto, no hay ningún problema, por supuesto, siempre y cuando haya suministro eléctrico. Y eso, por supuesto, cambió muchísimo, porque entonces aparecieron nuevos núcleos industriales, ¿no? Que no necesariamente tenían que estar a un lado del río, ¿no? Se expandieron otros núcleos que ya estaban, y claro, también ya no era necesario tener una gran planta para producir algo, ¿no? Sino más bien ahora con plantas mucho más pequeñas se podía lograr exactamente lo mismo. Entonces, esto para muchos de nosotros, como decía, fue la segunda gran revolución industrial. La tercera revolución industrial parecería ser que apunta a la introducción del uso de la computadora dentro de los procesos de producción. ¿A qué me refiero con esto? Pues es la llegada de los famosos MRPs, que luego dieron lugar a los ERPs, ¿no? Es decir, a los sistemas de producción, sistemas de planeación de producción y de requerimiento de materiales. Entonces, cuando todo eso se computariza, por así decirlo, se empiezan a llenar de datos las líneas de producción. No a la escala que tenemos hoy, hay que decirlo, sí, pero empieza a haber muchísimo más información, entonces se hace una mejor planificación. Empiezan a llegar las máquinas de control numérico, las también llamadas CNCs, con lo cual se empiezan a maquinar cosas, ¿no? Se empieza a mejorar muchísimo más la precisión de las partes, ¿no? Entonces, esto parece ser que apunta a la tercera revolución industrial. Empieza a llegar la automatización de procesos. Esto para muchos es esta tercera revolución industrial, ¿no? Que empezó más o menos por ahí de la década de los 60, más o menos, del siglo XX. ¿Y qué ha pasado hoy? Pues
lo que estamos viviendo hoy en día en los últimos 10 años, ¿no? Estamos viviendo así ya el arranque, o si no es que ya arrancó, esta era de la cuarta revolución industrial, y me parece que estamos justo viviendo este momento, ¿no? ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Lo que es la industria 4.0. A mí me gusta verlo como un concepto que pasa y de manera iterativa, de manera cíclica en tres grandes etapas. Uno tiene que ver con el tema de digitalización, es importantísimo, ¿no? Porque lo que pasa ahora es que en esta primera etapa todos los procesos físicos de manufactura pueden ser digitalizados. No es que se digitalice completamente, ¿no? Sino más bien todo proceso de manufactura físico puede tener un gemelo digital. Eso es lo que se está intentando hacer en esta etapa, ¿no? Todo proceso de manufactura, el que ustedes piensen, ¿no? Ya sea desde fabricar autos, computadoras, televisiones, en fin, ¿no? Prácticamente todo proceso de manufactura puede tener un gemelo digital, ¿no? Y eso significaría entonces en esta primera etapa pasar del mundo físico al mundo digital. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos un montón de tecnologías disponibles, ¿no? Tenemos sensores por todos lados, tenemos drones que pueden estar sobrevolando campos de cultivo, por ejemplo, o plantas de producción de gran escala o incluso pequeñas, ¿no? Entonces, los operadores dentro de una línea pueden llevar distintos dispositivos que también están midiendo distintas cosas. Todo eso se está generando datos que te ayudan, que te permiten construir un gemelo digital. Ese es el primer paso dentro de este concepto de Industria 4.0. Entonces, ir del mundo físico al mundo digital. Segundo paso tiene que ver con trabajar dentro de este mundo digital con la optimización de este gemelo digital, ¿no? Por eso decimos que este segundo paso consistiría en ir de lo digital a lo digital, ¿no? Donde tomamos ese gemelo digital y hacemos labores de optimización. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, pues a través de la utilización, por supuesto, de técnicas de investigación de operaciones, de simulación, inteligencia artificial, ¿no? Pues ya ahora con la gran cantidad de datos que se están generando, ¿no? Para encontrar, para tomar decisiones, para poder optimizar esos procesos. Y finalmente lo que pasaría es que en un tercer paso, perdón, iríamos del mundo digital al físico. O sea, regresaríamos desde lo digital hasta lo físico, ¿no? Para implementar, digamos, esa optimización que se dio en esta segunda fase, ¿no? ¿Y cómo hacemos este paso de regresar del mundo digital al mundo físico? Pues esto lo hacemos a través de otras tecnologías, pues que hace algunos años no existían, pero que ahora ya están mucho más perfeccionadas, ¿no? Y con esto me refiero a, por ejemplo, manufactura 3D, 3D printing o manufactura aditiva, también se le suele conocer. Estamos hablando de realidad aumentada, por ejemplo. Estamos hablando de robots, o cobots, también le llaman robots colaborativos, ¿no? De fácil programación, sumamente flexibles, que pueden hacer distintas cosas, no están dedicados. Entonces, este tipo de tecnologías están permitiendo ahora poder completar ese paso, ¿no? Entonces, ¿qué es Industria 4.0? Como decíamos, pues es un proceso iterativo, cíclico, que cada vez ocurre con muchísima mayor velocidad, que significa pasar entonces del mundo físico al digital, optimizar ese mundo digital, ese gemelo digital, para luego regresar al mundo físico con estas nuevas tecnologías, ¿no? También existen una serie de tecnologías de soporte que están, lo que ha pasado en los últimos años también es que estas tecnologías de soporte han crecido tanto, son mucho más eficientes y han bajado sus costos, ¿no? Que ahora están al alcance de todas las empresas. ¿Cuáles son estas tecnologías de soporte? Todo lo que tiene que ver con computación en la nube, cloud computing, ¿no? Los ERPs, los CRMs, en fin, ¿no? Blockchains, o sea, todas estas tecnologías que están convergiendo realmente están soportando, ¿no? Para que esta velocidad a la que se está implementando este nuevo concepto de Industria 4.0 pues sea cada vez mayor. Y lo que estamos viendo pues es que todas esas tecnologías a la velocidad que han estado evolucionando, pues han ido bajando costos. Entonces, no significa que sea algo que ya está, que esté al alcance solamente de algunas empresas, ¿no? De empresas grandes, transnacionales. La realidad es que no. Ya se puede pensar en aplicaciones, no a gran escala, pero pequeñas, ¿no? Que poco a poco ya muchas empresas pequeñas, medianas, se están dando cuenta de sus ventajas, ¿no? De la facilidad de implementación, del esfuerzo relativamente bajo que implica poder adoptarlas. Entonces, definitivamente, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Una mayor adopción de estas tecnologías, ¿no? Que por supuesto están permitiendo a las empresas eficientar de una forma importante, de una forma relevante
todos sus procesos, tanto desde el punto de vista de costos como nivel de servicio a los clientes. Entonces, lo que estaremos viendo en los próximos años seguramente es esto, una mayor adopción. Hay ciertos riesgos, hay ciertas preocupaciones, sí las hay. ¿Cuáles son estas consideraciones y que también fueron parte de esta discusión que tuvimos en la continuidad? Por supuesto, un gran tema es ciberseguridad. Como lo saben, pues es un tema cada vez más importante y el ejemplo que pongo es, a ver, si lo que hemos visto en los últimos años es que hay grupos criminales que hackean bancos, pues que no hagan lo mismo con máquinas, ¿no? Porque Industria 4.0 significa que estas máquinas estén conectadas a Internet, ¿no? Para poder compartir datos, para poder compartir información. Si de repente podamos ver en algún futuro no muy lejano, fábricas secuestradas, ¿no? Por hackers, ¿no? Pidiendo alguna especie de rescate, pudiera pasar, o sea, no lo sabemos. Por lo tanto, entonces, el tema de ciberseguridad se vuelve crítico. Otro tema importante, por supuesto, es el empleo. ¿Qué tipo de capacidades de nuestro personal se va a requerir para poder trabajar con estas nuevas tecnologías? Definitivamente va a cambiar, ¿no? Entonces, necesitamos personas que no solo sepan trabajar con robots, ¿no? También que sepan programarlos, ¿no? Que sepan darles mantenimiento. Entonces, por lo tanto, esto requiere, solo por poner un ejemplo, ¿no? Pues esto requiere también de ciertas habilidades técnicas que a lo mejor pues antes no existían, ¿no? Incluso para poder proteger a los equipos, a los robots de ataques de hackers, ¿no? También se necesitan este tipo de habilidades. El riesgo también decíamos, y esto también tiene que ver con la protección al empleo, que es lo que representa la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, veremos seguramente que cada vez más procesos serán llevados a cabo por algún tipo de inteligencia artificial y esto, por supuesto, puede poner en riesgo la pérdida del empleo. Por supuesto, como decíamos, lo podemos mitigar siempre y cuando sepamos cómo reenfocar el talento, la creatividad humana, ¿no? Y hay otro riesgo también, entre otros, ¿no? Pero que me parece importante es la velocidad de adopción, ¿no? Que también es un tema que se discutió en la continuidad, que por supuesto, pues sí, hay aplicaciones que son pequeñas, ¿no? Pero bueno, realmente lo que hemos visto es que también las empresas transnacionales hasta el momento son las que mayores inversiones han hecho en tecnologías asociadas a la industria 4.0. Podría pasar, ¿no? Esto es algo que ya se ha señalado en varios foros, ¿no? Que podríamos tener un mundo a dos velocidades, ¿no? Donde un mundo con suficiente capital, sin restricciones, con mayor libertad, pues pueda adoptar con mucha mayor velocidad este tipo de tecnologías, ¿no? Y habrá otro mundo, ¿no? Donde pues con accesos a créditos, no lo sé, ¿no? Restricciones financieras, por supuesto, ¿no? O restricciones de talento, de personas, falta de conocimiento, etcétera, etcétera, pues podría ralentizarse este tipo de adopción. Entonces, pues tendrías dos mundos, ¿no? Uno avanzando muy rápidamente, otro detenido, otro retrasado, ¿no? Y es ahí donde no quisiéramos caer, ¿no? No quisiéramos llegar a un mundo de monopolios, ¿no? Que más bien quisiéramos tener un mundo competitivo, ¿no? Donde hubiera ese piso parejo para todos, ¿no? Y ese es parte del riesgo que la cuarta revolución industrial puede traer. Por lo tanto, muy importante nuevamente, ¿no? Que se forjen alianzas, que se forjen sociedades, ¿no? Para proteger a industrias, ¿no? Para que los gobiernos también no solo protejan a industrias, sectores, países, ¿no? Sino también faciliten la competencia, ¿no? Que faciliten el acceso a créditos, que faciliten el acceso a talento, ¿no? Para que realmente esta adopción se pueda hacer de manera, digamos, equitativa, ¿no? A lo largo del planeta. Creo que son quizá el reto más importante que la cuarta revolución industrial puede traer hoy en día, ¿no? Y esto es prácticamente un resumen, ¿no? de lo que estuvimos platicando, ¿no? Entender un poco el concepto de Industria 4.0, ¿no? Todos estos beneficios que traen, pero pues también los retos que nos representa la adopción de este tipo de tecnologías. IPADE. The World Calls.